¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que hemos llamado La Semilla, que es la palabra de Dios. Seguimos aprendiendo sobre la iglesia. Ayer vimos su significado, que literalmente significa pueblo de Dios, asamblea, congregación local de creyentes. En el Nuevo Testamento se menciona iglesia más de 100 veces, refiriéndose en la mayoría de los casos a la congregación de creyentes en Cristo bautizados, como lo vimos ayer en Hechos 2:41, que dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuándo? Después de que aceptaron la palabra y fueron bautizados. Te invito a que puedas leer Hechos 2, del 38 al 47, y notarás la experiencia de los creyentes de Cristo en la iglesia, cómo alababan, cómo enseñaban y aprendían la palabra, cómo tenían comunión unos con otros, se interesaban unos con otros, vivían en la iglesia, cómo se cuidaban unos a otros, se reunían en el templo y en las casas, dice la palabra, dando testimonio de Dios, del Dios vivo y verdadero, en que creían, y lo hacían a todo el pueblo, compartían lo que era la iglesia. Como resultante, el Señor dice en su palabra en el versículo 47 de Hechos 2, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Qué hermosa experiencia la que ha vivido la iglesia a través de todo el tiempo, la iglesia del Señor. Es por eso que la iglesia tiene su esencia y su existir en Cristo Jesús, Señor de la iglesia, por lo que Él mismo, a través de la iglesia, llama a todo hombre al arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo, el cual salva y perdona todos sus pecados. No la iglesia, sino Cristo Jesús. La iglesia llama, ¿verdad? Trae, informa el evangelio, y el Señor Jesús salva y perdona los pecados y da vida nueva. La iglesia los abraza a los creyentes. La iglesia es como el refugio para su cuidado, desarrollo, crecimiento espiritual, por lo que quienes conforman la iglesia son personas que han recibido y creído en Jesucristo, haciéndole su Señor y Salvador. Que han recibido y creído en Jesús y lo han hecho su Señor y Salvador. Y estos individuos, estas personas, han dado testimonio creíble de su fe en Jesús. Y han obedecido siendo bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dando testimonio a los demás creyentes en la iglesia y al mundo, atestiguando ser un verdadero discípulo de Cristo, que es parte de la iglesia. Todos los discípulos de Cristo pertenecemos a la iglesia local. Es un privilegio, porque tenemos un privilegio y responsabilidad y amor de llevar el mensaje del Evangelio de Jesús hasta lo último de la tierra. Y que todos sepan que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Y la iglesia dice: amén, así sea. Esto es ser iglesia. Como podrás ver, todos los que conformamos la iglesia debemos de ser primero hijos de Dios, recibiendo y aceptando a Jesús como Señor y Salvador de nuestra propia vida, dando testimonio de nuestra fe creíble en Cristo Jesús. O sea, que tengas un antes y después de Cristo. Antes de Cristo, ¿cómo era tu vida? Y ahora con Cristo has tenido un nuevo nacimiento, una nueva vida, y das testimonio en esa nueva vida. A eso le llamamos testimonio creíble de fe. Todos los que pertenecemos a una iglesia local hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes creer en el Señor Jesucristo, recibirlo como Señor y Salvador, bautizarte y continuar tu vida de discípulo. Bien, así somos adheridos a la iglesia. ¿Cómo? Mediante el bautismo somos adheridos a la iglesia. Esa es una de las 4 formas que hay. Luego te explico las siguientes. Hoy estamos hablando de lo que es la iglesia. Bien, te adhieres a la iglesia local donde el Señor te ha llamado para pertenecer y servirle, mi hermano.
por lo que somos discípulos de Cristo, comunicando y haciendo nuevos discípulos de Cristo, hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga por su iglesia. Y la iglesia dice amén. Mientras tanto, tenemos mucho que hacer. Nada nos detiene. Además de creer, de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús a través de la Escritura. Y hacemos muchas otras cosas, realizando y siendo parte dinámica y activa de la orden dada por Jesús a todos sus discípulos. La gran misión de la iglesia. Mateo 28, 18 al 20 nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20, encierra en sí la esencia de lo que es la iglesia. Discípulos de Cristo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yendo, viviendo, compartiendo el mensaje de salvación a otros, hasta que el Señor venga o vayamos a su presencia. Por lo que mientras eso sucede, mientras el Señor viene por su iglesia, la iglesia sigue extendiendo, compartiendo el reino de los cielos, la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro, hasta que el Señor venga. Esto, mi amigo, mi hermano, esto es ser iglesia. Ojalá y puedas acercarte a una iglesia donde el Señor sea el único Señor y Salvador de esa iglesia. Dios te bendiga.